Hola, buenos días. Soy Albert Masdeu y hoy estamos de nuevo en el canal de Logos Astrológico para seguir hablando de filosofía, metafísica, cosmología y sobre todo astrología. Nos vamos a meter en harina rápidamente. Voy a explicar muy sucintamente de qué va a ir el vídeo de hoy. Vamos a hablar acerca de los elementos alquímicos y la cosmología platónica. La tradición alquímica y la filosofía platónica comparten una visión del universo donde los cuatro elementos, fuego, aire, agua y tierra, son fundamentales. Estos elementos permiten comprender tanto la naturaleza física del cosmos como su dimensión espiritual y filosófica, como ya hemos venido comentando en algunos de los vídeos anteriores. En este vídeo explicaremos detalladamente la naturaleza de cada elemento, sus evocaciones simbólicas y sus correspondencias, tanto con los principios de la física como con las estructuras de la psique. La alquimia, vista tradicionalmente como una ciencia espiritual de transformación interna, utiliza los elementos para representar fuerzas psíquicas y principios espirituales. Por otro lado, Platón, en el Timeo, desarrolla una teoría física y geométrica de los elementos, estableciendo que cada uno de ellos tiene una base matemática que los conecta con la estructura fundamental del universo y la armonía cósmica. Es una cosa de la que ya hablamos en los vídeos que dieron inicio a esta nueva etapa, en donde hablábamos acerca, pues en concreto, del diálogo, centrándonos en las cuestiones que aborda más específicamente. Pero en esta sesión vamos a ser más amplios y más específicos y sobre todo vamos a hablar acerca de las implicaciones que tiene desde un punto de vista alquímico. La alquimia es una vieja tradición que inicia en los tiempos egipcios. Se supone que precisamente por el conocimiento pues, de las tinturas, de los metales y de las plantas y los minerales que tenían en aquellos tiempos, sobre todo estaban orientados a las técnicas de embalsamamiento, al conocimiento acerca de lo que es la perduración del cuerpo y la transformación interna, ¿no? La transformación y el proceso de mutación de lo que es el cuerpo físico a un cuerpo espiritual. La noción de cuerpo espiritual, si habéis estado escuchando nuestros vídeos últimamente, pues habréis visto que la hemos abordado bastante en profundidad. Platón en el Timeo, como decía, desarrolla una teoría física y geométrica de los elementos, estableciendo que cada elemento tiene una base matemática que lo conecta con la estructura fundamental del universo y la armonía cósmica. Este enfoque geométrico es crucial, ya que muestra cómo la naturaleza material y el orden del cosmos están ligados a principios matemáticos y racionales. Estos principios se manifiestan en la estructura del universo a través de las proporciones y simetrías presentes en los sólidos platónicos que determinan las propiedades y comportamientos de los elementos. Así, en la armonía del cosmos se refleja la perfección de las formas geométricas que subyacen a toda la materia. En esta parte inicial del vídeo, busco explorar, conectar estas dos visiones aparentemente distintas, mostrando cómo la alquimia y la cosmología platónica se complementan al ofrecer perspectivas tanto empíricas como simbólicas sobre la realidad. A través de este enfoque comparativo que pretendo desarrollar, estableceremos un marco de referencia que permita entender cómo la concepción de los elementos no solo define la naturaleza material, sino que también ilustra la relación entre lo físico y lo metafísico. En la cosmología platónica, los elementos se describen como bloques fundamentales del cosmos material, cuya estructura está determinada por principios geométricos. Cada elemento está asociado con uno de los sólidos platónicos, formas tridimensionales que representan la perfección geométrica y la armonía del universo. El fuego, como ya hemos comentado en algunos vídeos anteriores, por ejemplo, se asocia con el tetraedro, cuyas caras triangulares reflejan su naturaleza activa y transformadora. El aire se representa con el octaedro, sugiriendo su fluidez y capacidad de disolver y disipar. Y el agua se asocia con el icosaedro, que refleja su naturaleza fluida y adaptable, mientras que la tierra se relaciona con el hexaedro, el cubo, que es un símbolo de estabilidad y de solidez. El agua y el aire representan respectivamente la sublimación, el aire, y la condensación, el agua.
impresión, agua, y expresión, aire. Entendimiento, aire, comprensión, agua. Memoria y pasado, el agua, y la imaginación y el futuro representan el aire. Esta organización destaca las cualidades opuestas pero complementarias de los elementos. Además, el dodecaedro, relacionado con el cosmos en su conjunto, sugiere que la estructura del universo tiene una base geométrica subyacente. Este sólido, el tetraedro, representa el zodíaco, compuesto por 4 grupos de 3 elementos: 3 signos de fuego, 3 de tierra, 3 de aire y 3 de agua, cada signo simbolizado por un pentágono dentro del dodecaedro. De esta manera, el dodecaedro se convierte en una representación de la totalidad del cosmos y de la interrelación de los elementos. En la cosmología platónica se observan 3 elementos con 3 caras triangulares, que son el fuego, el aire y el agua, que simbolizan la creación, el fuego, la preservación, el agua, y la destrucción, el aire. Esta equivalencia se basa en la naturaleza dinámica y activa de estos elementos. El fuego se asocia con el impulso creador, el agua con el equilibrio y la preservación, y el aire con la capacidad de disolver y transformar. La Tierra, con sus 6 caras cuadradas, simboliza la materialización y la estabilización de las combinaciones y transformaciones de estos 3 principios, proporcionando una base sólida y estable. Así, la cosmología platónica ofrece un modelo donde la geometría y la armonía matemática definen el funcionamiento del universo. La alquimia, en cambio, concibe los 4 elementos no solo como componentes materiales, sino como principios energéticos y espirituales que operan en diferentes niveles de la realidad. El fuego representa la voluntad creadora y la energía activa. El agua representa la memoria y la capacidad de adaptación, la síntesis coagulante. El aire, la imaginación, y el principio intelectual, representa por lo tanto el análisis disolvente. Y la tierra, la materialización y la concreción de lo potencial, materia que complementa al principio representado por el fuego. En este sentido, los elementos en la alquimia son agentes de transformación interna y externa que ilustran cómo lo espiritual puede hacerse tangible a través de procesos alquímicos. Una de las principales conexiones entre la cosmología platónica y la alquimia es la idea de la transformación. En el Timeo, Platón describe cómo los elementos pueden transformarse entre sí, basándose en la reestructuración geométrica de las partículas que los componen. Esta transformación se realiza mediante el intercambio y la reorganización de los triángulos que forman cada sólido platónico. Por ejemplo, el fuego representado por el tetraedro puede convertirse en aire, octaedro, al reorganizar las caras triangulares que lo componen. De esta manera, la transformación de los elementos es un proceso dinámico y regido por principios geométricos, lo cual refleja la armonía y el orden subyacente en el cosmos. De manera similar, la alquimia postula que los elementos pueden ser transmutados mediante la aplicación de principios espirituales y la intervención del alquimista, quien actúa como un agente transformador tanto en el plano material como en el plano espiritual. Esta capacidad de los elementos para transformarse subraya la idea de un universo dinámico y en constante cambio, donde la materia y el espíritu están interrelacionados. La conexión epistemológica en la visión platónica radica en la concepción de la realidad como un sistema ordenado y armonioso, donde los elementos cumplen funciones físicas y están regidos por principios matemáticos y geométricos que reflejan la armonía del mundo inteligible. En la alquimia, los elementos cumplen roles simbólicos como manifestaciones de principios universales que a través del proceso de transmutación buscan alcanzar un estado de perfección y unidad, representado simbólicamente por la piedra filosofal. Ahora abordaremos con mayor detalle el proceso de transformación de los elementos en la alquimia. También exploraremos la reconfiguración geométrica de los elementos en la filosofía platónica, mostrando cómo ambas perspectivas se complementan para describir un universo que está en constante cambio. La alquimia se centra en la transmutación de la materia, que implica una profunda transformación interna, tanto en el plano físico como en el espiritual. Este proceso de cambio tiene como objetivo la purificación y la perfección, simbolizadas por la obtención de la piedra filosofal. Cada uno de los 4 elementos está involucrado en este proceso y el alquimista debe trabajar en cada etapa para alcanzar la totalidad. La fase nigredo, de la que ya hemos hablado en alguna ocasión en los vídeos anteriores, asociada con el signo de Capricornio y el elemento tierra, representa el punto de partida de la gran obra, caracterizado por la putrefacción y la disolución de lo viejo. Esta etapa es crucial,
ya que simboliza la eliminación de purezas y el desmantelamiento de estructuras existentes para preparar la materia para etapas superiores. Además, la nigredo se relaciona con la fermentación, que es el proceso de obtención de la materia bruta y su descomposición inicial, creando un terreno fértil para el renacimiento. Es un proceso de muerte simbólica que permite el renacimiento. La fase de albedo, ligada a Libra y al elemento aire, simboliza la purificación y el renacimiento tras la putrefacción. En esta etapa la materia se vuelve más útil y pura, y el aire actúa como un agente de elevación y de clarificación. Este proceso implica el paso de lo sólido a lo gaseoso por fermentación, donde la materia asciende y se espiritualiza, simbolizando la liberación de las impurezas materiales y la elevación hacia un estado más sutil. A través de la fermentación, la materia sufre una transformación profunda que la prepara para su unificación con lo espiritual, convirtiéndose en un agente de renovación tanto en el plano físico como en el plano espiritual. La purificación también se manifiesta en el plano espiritual, donde el alquimista experimenta una renovación interna liberándose de la oscuridad de la nigredo. Posteriormente, el proceso de condensación y concentración de la materia gaseosa ocurre, en el cual el gas se licúa y se vuelve más tangible, marcando el siguiente paso hacia la cohesión y la preparación para las fases finales. Las citrinitas, otro paso en el proceso de elaboración de la piedra filosofal, asociada con Cáncer, con el elemento agua, representa la iluminación y la síntesis. Aquí la materia alcanza un estado de equilibrio y cohesión. El agua, con su capacidad de adaptarse y fluir, simboliza la unión de las partes disueltas y la consolidación de un nuevo estado. Este proceso también implica la concentración y condensación de la materia gaseosa, donde el gas se licúa y se vuelve más tangible y cohesivo. Esta etapa marca la preparación final antes de alcanzar la culminación de la obra. Finalmente, la fase rubedo, vinculada a Aries y al elemento fuego, representa la culminación. El fuego, como símbolo de energía y transformación, marca el momento de perfección y de unión entre el espíritu y la materia. La rubedo está relacionada con la calcinación, que es un proceso clave en la alquimia que implica la quema y reducción de la materia a cenizas para eliminar las impurezas y reducirla a su forma más pura. La calcinación es un paso simbólico de purificación donde la materia se convierte en su esencia más básica, facilitando la unión final entre el espíritu y la materia. Es en la fase de rubedo donde el alquimista alcanza la totalidad y la materia se transforma en oro, tanto literal como simbólicamente. Por otro lado, en la filosofía platónica, la transformación de los elementos ocurre mediante la reconfiguración de las partículas geométricas que los componen. Platón describe cómo cada elemento puede transformarse en otro mediante el intercambio de sus componentes geométricos básicos, como los triángulos que conforman los sólidos platónicos. Por ejemplo, el fuego, representado por el tetraedro, puede transformarse en aire, representado por el octaedro, como comentábamos, mediante la reconfiguración de los triángulos que formaban la estructura del sólido. Esta reconfiguración implica la reorganización de los triángulos de forma que se mantenga la armonía geométrica. Esta transformación refleja el orden y la racionalidad del cosmos, donde el cambio no es caótico, sino que sigue un diseño matemático preciso que asegura la continuidad y la armonía. En este contexto, los elementos aire, agua y fuego se asocian con los procesos de destrucción, preservación y creación, mientras que la tierra representa la materia misma, que es la base de todas las transformaciones. La capacidad de transformación en ambas corrientes refleja una visión dinámica del universo. En la alquimia, la transformación tiene una finalidad espiritual, un proceso de perfeccionamiento y ascensión. En la cosmología platónica, la transformación es un reflejo de la armonía matemática que subyace al mundo material. Aunque sus enfoques son distintos, ambos coinciden en que el cambio es un componente esencial de la naturaleza y que la materia y el espíritu están intrínsecamente conectados en un proceso continuo de evolución y perfeccionamiento. En la alquimia, esta conexión se manifiesta a través de la transformación de la materia como un reflejo del desarrollo espiritual del alquimista. En la filosofía platónica, la transformación geométrica de los elementos refleja una conexión armoniosa entre la materia y el mundo inteligible, donde el orden material es una expresión del orden espiritual. En esta parte nos vamos a centrar ahora en lo que se aplica, en cómo se aplica el proceso de transformación, tanto en el ámbito personal del alquimista,
como la visión cosmológica de Platón. En ambos casos, la transformación es un camino hacia la perfección, pero los métodos y objetivos difieren. En la alquimia se busca una transformación tanto física como espiritual mediante la purificación de la materia y del ser, mientras que en la filosofía platónica el enfoque está en la comprensión intelectual y la conexión con el orden geométrico del cosmos. En la alquimia, la transformación de la materia se aplica de manera concreta en el trabajo personal del alquimista. Este proceso involucra no solo la transmutación física de sustancias en la que se purifican y refinan elementos materiales, sino también una purificación y perfeccionamiento existencial del propio ser del alquimista, ya que cada cambio físico en la materia se refleja en un proceso de transformación interno. Cada fase de la gran obra tiene una implicación directa en el crecimiento espiritual del alquimista. La fase nigredo es la fase de confrontación con tamas, la cual representa la oscuridad, la inercia y la resistencia al cambio, como sabemos, pues en la condición tripartita de los gunas en el pensamiento hindú. Con la inercia y los deseos concupiscentes y con los instintos más básicos se produce un proceso de confrontación. Representa la oscuridad de la materia que se pudre, no solo como un proceso de putrefacción físico, sino como una confrontación con las propias sombras y limitaciones del alquimista. Al pasar por la nigredo, el alquimista debe aceptar y transformar estos aspectos oscuros de sí mismo para poder progresar hacia las siguientes fases. En la siguiente fase, la fase de albedo, la materia se sublima y se purifica, se eleva. Es una fase sádvica, que representa pureza, luz y equilibrio, en donde el cuerpo se rarifica y se sublima. Aquí el alquimista trabaja en clarificar su intención y en elevar sus energías. El albedo se traduce en una elevación hacia una conciencia más luminosa y pura, simbolizando el paso de lo material y denso hacia un estado más etéreo y espiritual. Es una fase asociada con Libra, en que la imaginación y el entendimiento se expanden como el gas producto de la fermentación. Este cambio no es solo simbólico, sino que implica prácticas concretas de limpieza espiritual, meditación y disciplina interna. La fase citrinitas también implica la coagulación de la materia separada del gas. Luego esta materia pasa por un proceso de licuefacción como fase previa al proceso de purificación último que se dará en la rúbedo. Es una fase asociada a Cáncer, en donde se destila el elixir. En citrinitas la materia alcanza un estado de equilibrio y de cohesión. Aquí la alquimia actúa como un medio para concentrar y estabilizar el conocimiento y las fuerzas internas del alquimista, mediante la integración de la sabiduría adquirida en las fases previas y la regulación de las emociones, llevándolo todo hacia un equilibrio más armonioso. Finalmente, la rúbedo culmina con el proceso con la materialización del oro espiritual, un estado donde la unión entre lo material y lo espiritual se ha completado, reflejando la plenitud alcanzada tanto en la materia como en el alma. Por otro lado, en la filosofía platónica, la transformación se aplica a través de la comprensión de la estructura del cosmos y su reflejo en el mundo inteligible. Platón utiliza los sólidos platónicos para representar la esencia de cada elemento y su lugar dentro de un sistema ordenado. Por ejemplo, el tetraedro representa el fuego, simbolizando su naturaleza activa y transformadora. La transformación platónica es un proceso de reordenación geométrica que refleja la armonía intrínseca, ya que cada sólido platónico, con sus proporciones y simetrías perfectas, simboliza el orden y el equilibrio universal. Esta reordenación asegura que cada cambio mantenga la coherencia y la belleza inherente del universo, mostrando cómo la estructura subyacente del cosmos es fundamentalmente armoniosa. La transformación de los sólidos platónicos es un proceso de simplificación, en donde el icosaedro se simplifica en el octaedro y el octaedro en el tetraedro. El icosaedro, como hemos explicado antes, representa el agua, el octaedro representa el aire, el tetraedro representa la tierra. Dicha transformación se da en la tierra, representada por el hexaedro. Además, el dodecaedro agrupa sus caras de 3 en 3, representando cada uno de los 3 signos del zodiaco de cada elemento, simbolizando la sustancia primera y la totalidad. La forma en que cada elemento puede transformarse en otro mediante la reconfiguración de sus componentes geométricos no es solo una teoría física, sino también es un modelo de cómo el conocimiento del orden universal puede llevar a una comprensión más profunda de la realidad.
Para Platón, la clave de la transformación está en el acceso al conocimiento de las ideas puras que subyacen a la realidad material. Esta búsqueda del conocimiento verdadero es en sí misma una transformación del ser. La reconfiguración de los sólidos platónicos no implica solo un cambio material, sino también un cambio intelectual, ya que permite al filósofo entender las leyes universales y conectar con el orden superior de las ideas. Este proceso simboliza una elevación del pensamiento hacia una comprensión más profunda y un lineamiento del espíritu con la armonía del cosmos. La comprensión del orden geométrico de los elementos permite al filósofo acceder a un nivel de conocimiento que trasciende lo meramente físico, conectando con el mundo de las ideas. Por lo tanto, tanto en la alquimia como en la filosofía platónica, la transformación implica un viaje de perfeccionamiento, aunque los métodos y enfoques varíen. En la alquimia, el proceso es tanto interno como externo. Involucra la materia y el espíritu del alquimista mediante prácticas físicas y espirituales. En la filosofía platónica, la transformación es principalmente intelectual y espiritual, guiada por el conocimiento del orden geométrico y la conexión con el mundo de las ideas. En la alquimia, el proceso es tanto interno como externo, involucrando la materia y el espíritu del alquimista. En Platón, la transformación es principalmente intelectual y espiritual, y su comprensión de la estructura geométrica del cosmos actúa como una guía hacia el conocimiento verdadero y la conexión con el orden universal. Ambos enfoques nos enseñan que el cambio y la evolución son fundamentales para alcanzar un estado superior de existencia. Ahora nos vamos a enfocar en cómo los elementos descritos tanto en la alquimia como en la filosofía de Platón tienen correspondencias directas con el microcosmos humano. En el concepto del microcosmos es esencial tanto para la tradición alquímica como para la filosofía clásica entender su resonancia con las condiciones macrocósmicas. El microcosmos, ese concepto, considera al ser humano como el reflejo en miniatura del universo, donde los mismos principios y elementos operan tanto en el plano macro como en el plano micro. En la alquimia, cada uno de los 4 elementos se corresponde con aspectos específicos del cuerpo y la psique del alquimista, formando una unidad coherente en el proceso de transmutación. El fuego se asocia con la voluntad, la energía vital y las emociones. Es la chispa que anima al cuerpo y lo lleva a actuar, impulsando el deseo de transformación y crecimiento. El fuego impulsa este proceso proporcionando la energía necesaria para romper las viejas estructuras y permitir que surjan nuevas formas, simbolizando la purificación y la renovación que son esenciales para el desarrollo espiritual del alquimista. Las emociones, entendidas como afectos extrovertidos, se vinculan con la naturaleza expansiva y dinámica del fuego. El fuego también representa el calor interno que purifica y transforma las impurezas del ser. Ese es un proceso necesario para alcanzar la fase de Rubero. El aire, por su parte, se relaciona con la respiración, la imaginación y la capacidad de disolver patrones mentales rígidos. Y el aire permite la conexión entre el plano físico y el plano espiritual, facilitando el movimiento y la circulación de ideas. La fase de albedo se vincula con el aire, ya que es el momento en que el alquimista experimenta una expansión de conciencia, donde la comprensión y la imaginación se elevan y se clarifican. El agua está conectado con los fluidos del cuerpo, como la sangre y la linfa. Representa los sentimientos. Representa la memoria y la capacidad de adaptación y los afectos introvertidos. Por ejemplo, el agua facilita la adaptación en el proceso de transformación alquímica al permitir que la materia cambie de estado, simbolizando la flexibilidad necesaria para integrar nuevos conocimientos y experiencias. Los sentimientos, entendidos como afectos internos y condensados, se asocian con la naturaleza flemática y la capacidad de coagulación del agua. En la fase citrinitas, el agua es fundamental para coagular y licuar la materia, simbolizando el flujo de los afectos interiorizados, lo que permite la integración y síntesis de las experiencias pasadas. En el proceso de fermentación, la materia bruta se sublima como gas y se licúa como agua. Ambos elementos se separan y el residuo queda sólido en el fondo. La materia ha sido sublimada en forma de gas y en la destilación se ha coagulado el elixir, el líquido, el agua. En el plano interno, el agua también es el elemento que permite al alquimista mantener la continuidad afectiva y espiritual durante el proceso de transformación. La tierra es la base sólida y estable del microcosmos humanos.
Se relaciona con la estructura física del cuerpo, la materia misma, y el sustento que permite la estabilidad durante las fases del proceso alquímico. La fase de nigredo, donde la materia se descompone y se enfrenta a sus aspectos más oscuros, tiene un fuerte componente terrenal, ya que implica la confrontación con la materialización y la inercia. La Tierra es lo que queda al final de cada transmutación, provocando la estructura necesaria para el renacimiento. En la filosofía platónica, los elementos también están presentes en el ser humano, aunque su interpretación se enfoca más en el aspecto intelectual y espiritual del microcosmos. Platón sugiere que el cuerpo y el alma humana están compuestos por los mismos elementos que conforman el universo, y que la armonía del alma se logra mediante el equilibrio de estos elementos. En el Timeo se describe cómo el alma racional está relacionada con el aire, que proporciona la luz del conocimiento. El alma irascible se relaciona con el fuego, representando la energía y el movimiento. El alma concupiscente se asocia con el agua y la tierra, elementos más densos que conectan al ser humano con la parte más material de su existencia. Esta correspondencia entre los elementos del microcosmos humano revela la importancia de entender y equilibrar cada aspecto del ser. Tanto en la alquimia como en la filosofía platónica, el proceso de transformación requiere una integración equilibrada de los elementos, ya que cada uno de ellos cumple una función indispensable en el desarrollo. La alquimia busca llevar esta integración a un nivel material y espiritual, mientras que la filosofía platónica se enfoca en lograr un equilibrio que conecta al ser humano con el orden divino. A partir de ahora vamos a profundizar en las aplicaciones prácticas del proceso alquímico y cómo la teoría de los elementos de Platón complementa estas ideas. Tanto la alquimia como la filosofía platónica consideran la transformación como un elemento central del desarrollo del universo. La teoría de los 4 elementos no solo nos proporciona un marco conceptual para entender la naturaleza del cosmos, sino que también ofrece una guía práctica para la transmutación de la materia y la evolución espiritual en el seno de uno mismo. En el contexto alquímico, el proceso de transformación se lleva a cabo mediante varias etapas conocidas como la gran obra, cada una representada por un elemento y sus respectivas asociaciones. Estas etapas permiten al alquimista trabajar progresivamente hacia la obtención de la piedra filosofal, que simboliza la perfección y la integración total de la materia y el espíritu. Esto logra la unión de lo físico y lo espiritual en un estado de equilibrio y de armonía completa. A lo largo de este camino se emplean operaciones específicas, como la sublimación, la destilación y la fermentación, que permiten purificar y refinar tanto la materia externa como el ser interno del alquimista. Por ejemplo, en el proceso de fermentación, la materia bruta se transforma en su forma gaseosa y volátil, que se sublima. Al mismo tiempo, otra parte de la materia se coagula. Se separa el líquido del gas, quedando el sedimento sólido como residuo en el fondo. En esta operación, los elementos fuego, aire y agua actúan de manera complementaria para lograr una transmutación completa. El residuo sólido queda en el fondo, representando las impurezas materiales. El elixir destilado, el agua, simboliza la esencia refinada. Finalmente, el gas sublimado, el aire, representa la forma expansiva y espiritual que se eleva y se disuelve en la totalidad. Esta fase se resume en la fórmula solve et coagula. Solve representado por el aire, la coagulación representada por el agua, teniendo en cuenta que la coagulación es la vinculación que hay entre el proceso energético y el vaso, donde se produce la transformación, que es la materia física. Mientras que cuando estamos hablando del solve, ese vaso, ese sustrato material sobre el que está operando el proceso del fuego, el proceso energético, pues se expresa a través de la sublimación y se lleva a un plano espiritual y de activación. El aire alimenta el fuego y el agua pues nutre a la tierra. Es un proceso convolucional, proceso en el cual están evolucionando conjuntamente todos los elementos integrados pues, en todos y cada uno de los entes naturales que percibimos, ¿no? En nuestra realidad. En la filosofía platónica la transformación se aborda desde un enfoque geométrico y matemático, y eso marca hasta cierto punto una diferencia, donde cada elemento se asocia con una figura específica, conocida, como hemos expresado antes, como sólido platónico. Esta asociación subraya la relación entre la estructura material del cosmos y los principios de la armonía universal. Los sólidos platónicos, el tetraedro, el octaedro, el icosaedro, el cubo y el dodecaedro, son los bloques, como estábamos comentando, fundamentales que componen el universo material.
Cada uno representa una cualidad específica del universo. El tetraedro, como estábamos comentando, representa el fuego y su naturaleza activa y transformadora. El octaedro representa el aire, simbolizando fluidez y ligereza. El icosaedro se asocia con el agua, reflejando su capacidad de adaptación. Y el cubo representa la tierra y su estabilidad. Finalmente, el dodecaedro simboliza el cosmos en su totalidad, representando la armonía y la perfección. La capacidad de transformación de los elementos platónicos se entiende como un proceso de reconfiguración geométrica en el que las partículas que componen los elementos pueden reorganizarse para formar otros elementos. Esta reconfiguración refleja la armonía del cosmos y muestra cómo las fuerzas naturales se mantienen en equilibrio. Por ejemplo, el icosaedro, que representa el agua, puede transformarse en el octaedro, que representa el aire, simbolizando cómo el elemento agua se evapora y se convierte en aire mediante el proceso de reorganización de sus componentes geométricos. La energía la aporta el fuego y el sustrato, como comentábamos antes, lo aporta la tierra. Si hay una traslación entre los principios geométricos y matemáticos desarrollados en el modelo platónico con el principio alquímico. El principio alquímico puede ser entendido como una ciencia que se desarrolla empíricamente a posteriori, pero en realidad es un conocimiento mucho más antiguo que está relacionado, pues como comentábamos al principio, pues con el conocimiento hermético, con un conocimiento pues que arranca de las negras tierras ribereñas del Nilo, ¿de acuerdo? Que es de donde procede la palabra alquimia, alquem, tierra negra, ¿no? Esta transformación es significativa porque muestra cómo la armonía del cosmos depende de la capacidad de los elementos para cambiar y adaptarse manteniendo un equilibrio dinámico en la naturaleza. Esta transformación no es simplemente física, sino que es también intelectual y espiritual, ya que refleja la capacidad del ser humano para adaptarse y evolucionar hacia un estado más elevado de conciencia. En el plano intelectual implica una mayor comprensión del orden del universo y de las leyes que lo rigen. Espiritualmente se manifiesta en el desarrollo de la sabiduría y la conexión con lo divino, alcanzando una armonía interior que refleja la estructura perfecta del cosmos. La energía requerida para el proceso es provista por el fuego y el sustrato o el excipiente es donde se verifica el proceso en el mundo material de la Tierra. En el marco del microcosmos humano, el proceso de transformación de los elementos también implica un trabajo interno. En la alquimia, las emociones y los sentimientos se asocian con elementos específicos. Las emociones, como los afectos extrovertidos, se vinculan con el fuego, simbolizando la chispa vital y la energía activa que impulsa la transformación. Los sentimientos, por otro lado, se relacionan con el agua, representando la condensación y la coagulación flemática, que permite al alquimista profundizar en su mundo interior y estabilizar su desarrollo. En el Timeo, Platón también establece correspondencias entre los elementos y el alma humana. El alma racional se asocia con el aire, que proporciona la luz del conocimiento y permite al ser humano elevarse hacia la comprensión intelectual. Es el discernimiento, que significa la separación de las partes. Por eso está relacionado con el aire, que implica disipación. El alma irascible, por otro lado, se vincula con el fuego, representando la energía y la fuerza que impulsan al individuo a actuar y a transformarse. Esta asociación de los elementos con los distintos aspectos del alma subraya la necesidad de mantener un equilibrio entre las distintas fuerzas que operan dentro del ser humano. Esto implica armonizar el impulso activo del fuego, la ligereza intelectual del aire, la profundidad afectiva del agua y la estabilidad material de la tierra, para lograr un desarrollo integral y una conexión armónica con el cosmos. Me ha faltado explicar pues, lo que representa pues, en la parte tamásica, la parte inercial, lo que está relacionado con la materialización y con el enriquecimiento de la sustancia bruta. Estaría representada ese alma concupiscente, estaría relacionada pues, con la dualidad entre el agua y la tierra. Por ejemplo, en la vida cotidiana este equilibrio se puede lograr mediante prácticas como la meditación, asociada con el aire, para la claridad mental, el ejercicio físico, el fuego para la energía, momentos de introspección, el agua, la meditación para la estabilidad afectiva y mantener una rutina sólida para asegurar la estabilidad material. Tanto en la alquimia como en la filosofía platónica, la comprensión y el equilibrio de los elementos son fundamentales para el desarrollo y la conexión con el cosmos.
Mientras que la alquimia se enfoca en el proceso práctico de la transformación y la transmutación de la materia y el ser, Platón proporciona un marco filosófico y geométrico que explica la estructura y la armonía del universo. Ambos enfoques, aunque son distintos, convergen en la idea de que la transformación y el equilibrio son esenciales para alcanzar un estado más elevado. Ahora vamos a examinar la asociación de los 4 elementos con las distintas etapas del desarrollo humano, estableciendo paralelismos tanto en la filosofía platónica como en la alquimia. Este enfoque nos proporciona una comprensión profunda de cómo la transformación de los elementos se refleja en la evolución del ser humano a lo largo de su ciclo vital. En la tradición alquímica, que considera la transmutación de la materia y el espíritu como un proceso integral de perfeccionamiento, cada uno de los 4 elementos se vincula con una etapa específica del desarrollo. El fuego se asocia con la infancia, representando el inicio de la vida, la chispa vital y la energía creadora que impulsa el crecimiento. Durante esta etapa predomina la energía del fuego, estimulando la creatividad y la curiosidad innata de los niños, quienes se aventuran a explorar el mundo con entusiasmo y vigor. Por ejemplo, esta energía se manifiesta en la tendencia de los niños a experimentar sin miedo, a aprender a caminar, jugar y probar nuevas actividades, impulsados por un deseo natural de descubrir su entorno. Es el momento de establecer los cimientos del ser, en el cual la identidad comienza a formarse a partir del descubrimiento del entorno y de uno mismo. El aire se asocia con la adolescencia, una etapa de transición caracterizada por la expansión tanto intelectual como social. En esta fase el aire simboliza el desarrollo cognitivo, la capacidad de cuestionar, imaginar y expandir horizontes. La adolescencia es un periodo caracterizado por el movimiento, la transformación y el cambio. La ligereza y la fluidez del aire se manifiestan en la necesidad de conectar con los demás y de explorar nuevas ideas y perspectivas. La imaginación y la curiosidad intelectual son centrales en esta fase, impulsando el desarrollo tanto de identidad personal como del conocimiento. El agua está asociado con la adultez, una etapa en la que se busca la estabilización emocional, la adaptación y la consolidación de relaciones afectivas. Durante la adultez, el agua simboliza la capacidad de adaptarse a las circunstancias de la vida y profundizar en los vínculos. Este elemento representa también la memoria y la capacidad reflexiva sobre el pasado, permitiendo integrar las experiencias vividas para construir una existencia equilibrada. En esta fase, el individuo busca cohesión y significado en su vida personal y social, al igual que el agua une y conecta, facilitando la comprensión mutua y el apoyo recíproco. Finalmente, la tierra se vincula con la vejez, la etapa de la estabilidad y la concreción de todo lo que se ha cultivado a lo largo de la vida. La tierra representa la sabiduría acumulada, la solidez de la experiencia y la estabilidad alcanzada tras un prolongado proceso de transformación interna. Es el momento de cosechar los frutos del esfuerzo realizado en etapas anteriores y de proporcionar una base estable para las generaciones futuras. La tierra simboliza el retorno a los orígenes y la conexión con lo esencial, siendo el elemento que sostiene y estructura el ciclo vital. En la filosofía platónica también se encuentran correspondencias entre los elementos y las etapas de la vida. Platón establece estas asociaciones con el fin de ilustrar cómo las distintas partes del alma humana deben estar en equilibrio para alcanzar la virtud y la armonía, reflejando el orden cósmico en el microcosmos del individuo. Platón sostiene que el alma humana está compuesta por 3 partes, como comentábamos antes: el alma racional, el alma irascible y el alma concupiscente, cada una de las cuales está vinculada a un elemento y a una fase de la vida. La infancia está denominada por el alma concupiscente, que se asocia en este sentido con la tierra y con el deseo de satisfacer las necesidades básicas. La adolescencia está gobernada por el alma irascible, vinculada al fuego, que impulsa al individuo a luchar por sus ideales y actuar con pasión. Finalmente, la madurez se relaciona con el alma racional asociada al aire, que busca el conocimiento y la comprensión del orden universal. Con lo cual tenemos una integración, lo que representan 2 ciclos de asociaciones, en relación en un caso con el alma y en otro caso con el proceso de transformación del individuo a lo largo de la vida. De esta manera, tanto la alquimia como la filosofía platónica presentan una visión del ser humano complementaria y lo muestran como un microcosmos en constante transformación, en donde cada etapa de la vida está marcada por la influencia de uno o más elementos. La comprensión de cómo estos elementos afectan el desarrollo humano nos permite apreciar la importancia de cada fase del ciclo vital
y su papel en el proceso de perfeccionarnos espiritualmente, ya que cada etapa contribuye a integrar los aspectos físicos, emocionales, intelectuales y espirituales del ser, llevando a un estado de mayor armonía y realización personal. Ahora vamos a explorar cómo la transformación interna del individuo, a través de la integración de los 4 elementos, se refleja en su relación con el mundo externo. Tanto en la alquimia como en la filosofía platónica, el concepto de transformación no se limita al plano interno del ser humano, más bien se concibe como un proceso que debe manifestarse también en el entorno, afectando tanto la realidad física como las relaciones con otros seres y el cosmos en general. Desde la perspectiva alquímica, la transmutación interna es un proceso que implica trabajar los elementos en uno mismo para purificar la materia bruta, es decir, los aspectos más densos y no refinados del ser, y elevar el espíritu. Este trabajo de purificación tiene efectos que se extienden al mundo exterior del alquimista. Por ejemplo, al lograr el equilibrio entre el fuego, la voluntad y la energía, con el aire, el intelecto y la capacidad de comunicarse, con el agua, la capacidad de adaptación y la afectividad, y con la tierra, la materialidad y la estabilidad, el alquimista alcanza un estado de armonía interna. Esto le permite influir positivamente en su entorno, proyectando esta armonía hacia las situaciones y hacia las personas que lo rodean. De este modo, la gran obra no solo consiste en obtener la piedra filosofal, sino en convertir al propio alquimista en una fuente de transformación para el mundo, lo que se refleja en su capacidad de actuar como un agente de cambio. El fuego, como elemento transformador, impulsa al individuo a actuar en el mundo con determinación y pasión. Esta cualidad se manifiesta externamente como la habilidad de inspirar a otros, liderar proyectos y superar obstáculos. El fuego, cuando se encuentra en equilibrio con los otros elementos, es capaz de crear un impacto positivo sin caer en el exceso de agresión o de destrucción. Este equilibrio se logra mediante la autorreflexión, la disciplina y la canalización consciente de la energía hacia objetivos constructivos, evitando que la pasión se convierta en ira descontrolada. El alquimista que ha trabajado su elemento fuego puede canalizar su energía hacia el logro de metas elevadas actuando con coraje y con visión. Por otro lado, el aire se relaciona con el intelecto, la comunicación y la capacidad de establecer vínculos con el entorno. La transformación interna de este elemento se traduce en una mente abierta y una habilidad para comprender perspectivas distintas, lo cual resulta esencial para construir relaciones humanas basadas en el respeto y la cooperación. Platón, al asociar el alma racional con el aire, sugiere que la capacidad de raciocinio y de contemplación permite al individuo actuar en consonancia con el orden cósmico. Cuando el aire está en equilibrio, el ser humano se convierte en un puente entre lo material y lo espiritual, facilitando la transmisión de conocimiento y valores elevados. El agua, como símbolo de las emociones y la adaptabilidad, se refleja en la capacidad del individuo para empatizar con los demás y para crear relaciones profundas y significativas. En el proceso alquímico, el agua purifica y une, ayudando al alquimista a conectar con su entorno desde un plano afectivo y emocional. Esta conexión se manifiesta en la capacidad de aportar paz y equilibrio en situaciones de conflicto y de ser un soporte emocional para los demás. La integración del agua en la vida del alquimista convierte sus emociones en una fuente de sabiduría que nutre tanto su desarrollo personal como su contribución al bienestar de su comunidad. Finalmente, la tierra simboliza la estabilidad y la concreción de las ideas y proyectos en el plano material. La transformación interna del elemento tierra se manifiesta en la capacidad del individuo para llevar a cabo acciones concretas que materialicen sus aspiraciones y las de su entorno. La tierra aporta la paciencia y la solidez necesarias para construir algo duradero. En la filosofía platónica, la conexión con la tierra implica un reconocimiento de la importancia de la experiencia y la práctica en el proceso de alcanzar la virtud. De manera similar, en la alquimia, la integración del elemento tierra permite al alquimista transformar sus intenciones en acciones tangibles que beneficien al colectivo. La alquimia y la filosofía platónica comparten la idea de que el ser humano es un microcosmos que refleja el macrocosmos. En la práctica, esto se manifiesta cuando el equilibrio interno del individuo se traduce en un entorno más armónico. Por ejemplo, un alquimista que ha alcanzado la estabilidad emocional puede facilitar relaciones más sanas y contribuir a una comunidad más equilibrada. La transformación interna de los elementos no tiene un fin egoísta, sino que busca alinear al individuo con el orden universal. Esta alineación se proyecta hacia el mundo externo, donde el alquimista o el filósofo se convierte en un agente de armonía y cambio.
Un ejemplo notable es Hermes Trismegisto, la figura mítica que según la tradición hermética impartió sabiduría y conocimiento espiritual, influyendo profundamente en las prácticas alquímicas y filosóficas a lo largo de la historia. La relación entre los elementos y el entorno nos enseña que la verdadera transformación no es solo un proceso interno, sino que debe tener repercusiones externas que se manifiesten en una vida más plena, en relaciones más significativas y en un impacto positivo en la comunidad. A continuación vamos a analizar cómo las prácticas alquímicas específicas, como la destilación y la coagulación, se relacionan con procesos psicológicos de integración y purificación. Cómo estas prácticas se reflejan en la filosofía platónica de la ascensión del alma hacia un conocimiento más elevado. Muy bien. En este momento vamos a entrar en profundizar en cómo las prácticas alquímicas específicas, tales como la destilación y la coagulación, se relacionan con procesos psicológicos de integración y purificación del alma. Tanto la alquimia como la filosofía platónica consideran la purificación como un paso esencial en el proceso de perfeccionamiento espiritual. A través de estas prácticas no solamente se trabaja con la materia, sino también con el espíritu y la mente del alquimista, lo cual resulta en un proceso de transformación integral que lo aproxima a la sabiduría del conocimiento superior. En la destilación, en términos alquímicos, estamos hablando de una práctica que simboliza la purificación de la esencia, separando lo volátil de lo fijo y lo puro de lo impuro. Esta práctica tiene una profunda correspondencia con el proceso psicológico de introspección y autoconocimiento, el cual implica examinar detenidamente las propias experiencias, los pensamientos y emociones para comprender mejor las motivaciones internas y separar aquello que contribuye al crecimiento personal de lo que resulta limitante. Destilar es, esencialmente, someter las experiencias y pensamientos a un proceso de reflexión profunda, donde se separa lo esencial de lo superfluo, lo elevado de lo mundano. En la filosofía platónica, la destilación puede entenderse como un proceso de ascensión del alma, en el cual el individuo se desprende de las pasiones materiales y se eleva hacia un conocimiento más puro y abstracto. Este proceso de purificación permite al alma racional despegarse de lo corporal y de los deseos más bajos, con el fin de alcanzar una visión más clara del bien y de la verdad universal. La coagulación, por otro lado, es la fase en que lo volátil se hace fijo y lo etéreo se materializa en una forma estable. Desde un punto de vista psicológico, la coagulación representa el proceso de integrar las ideas y experiencias elevadas que se han alcanzado durante la destilación, incorporándolas en la vida diaria. Por ejemplo, una persona que ha reflexionado profundamente sobre la importancia del desapego puede comenzar a practicar la generosidad, desprendiéndose de bienes materiales y cultivando relaciones más desinteresadas. En la alquimia, esta etapa es la que materializa lo aprendido, simbolizando la concreción del espiritual en el plano material. Platón, en su filosofía, también habla de la necesidad de que las ideas adquiridas durante la contemplación se apliquen en la práctica, para que el conocimiento no quede como un ejercicio teórico, sino que se traduzca en actos de virtud. De esta forma, la coagulación es la encarnación del conocimiento en la acción, donde el alquimista transforma su sabiduría en una realidad tangible que afecta positivamente su entorno.